Hola, mi nombre es Jason Franco, estudiante de sexto semestre del programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío, y en este video les hablaré sobre temas relacionados con la legislación documental, como lo son los postulados de Noam Chomsky, los hitos importantes en la legislación documental nacional e internacional, el concepto de Estado, la pirámide de Kelsen y temas como gobierno abierto, transformación digital y políticas públicas relacionadas con la gestión documental. Ya comenzamos. Abraham Noam Chomsky es un lingüista y filósofo estadounidense que propuso la teoría de la gramática generativa para explicar la adquisición y producción del lenguaje, también aplicable al lenguaje de señas. Actualmente, esta teoría se conoce como biolingüística y sugiere que los humanos poseen una estructura mental innata que permite la comprensión y producción del lenguaje, facilitando así el aprendizaje automático de cualquier idioma sin necesidad de exposición constante. La teoría de la competencia lingüística se centra en la capacidad automática del hablante oyente para relacionar sonidos y significados de manera automática, independientemente del entorno. Chomsky sostiene que el dispositivo de adquisición del lenguaje facilita el desarrollo lingüístico al reaccionar automáticamente a estímulos lingüísticos y al ser este automático, decir que puede ser aplicado no sería del todo correcto. Este dispositivo está conformado por tres componentes: el componente sintáctico, que posee una base y un componente transformacional; el componente semántico, que consiste en un conjunto de reglas semánticas que asigna acepciones a la escritura profunda; y el componente fonológico, que consiste en un conjunto de reglas morfonémicas que rige la conversión de morfemas en fonemas. La teoría de principios y parámetros se centra en el comportamiento cerebral y la capacidad del lenguaje que permite comprender y producir cadenas lingüísticas de manera automática. Esta capacidad se divide en dos partes: los principios, que son universales y constantes, y los parámetros, que también son universales pero que cambian de lengua a lengua. Por otro lado, Chomsky, en su libro El miedo a la democracia, hace una crítica a la interpretación convencional de la Guerra Fría, que presenta a Estados Unidos como defensor de la libertad contra la agresión soviética. Argumenta que esta narrativa oculta los intereses económicos, políticos y militares detrás de las acciones de estas ambas superpotencias. Chomsky señala que la Guerra Fría justificó intervenciones militares y terrorismo de Estado por parte de Estados Unidos, mientras que la Unión Soviética consolidaba su poder. Chomsky destaca como este discurso de disuasión y contención reforzó parte militar e industrial de Estados Unidos, ignorando verdades sobre la seguridad y exagerando las amenazas soviéticas. Este fenómeno muestra cómo las ideologías y la manipulación de la percepción pública distorsionan la comprensión de la Guerra Fría, beneficiando a los poderosos y ocultando los costos sociales y humanos de las políticas de estas dos superpotencias. La clasificación de documentos como secretos, bajo el pretexto de seguridad nacional, limita la participación ciudadana en los asuntos públicos. En 1777 se da la apertura de la Real Biblioteca, en donde antes funcionaba la Presidencia de Colombia, y en lo que hoy se conoce como el Palacio de San Carlos, en donde actualmente se encuentra la sede de la Cancillería de Relaciones Exteriores. En 1822, el vicepresidente general Francisco de Paula Santander ordenó mediante decreto 12 de marzo
reorganizar la biblioteca pública e incorporar en ella la librería que fue de la expedición botánica. Le da entonces el nombre de Biblioteca Nacional, asignándole un sueldo al bibliotecario y trasladándola a una sede más amplia. En 1826 se inician los trabajos de Archivística Nacional, preparada por el señor José Manuel Restrepo, primer secretario del Interior. En 1868 surge el Archivo Nacional como una dependencia de la Secretaría del Interior y Relaciones Exteriores. En 1879, el gobierno, a través de un decreto orgánico, ordenó promover la formación de bibliotecas populares y el establecimiento de sociedades literarias, científicas e industriales, con la primera creación de bibliotecas públicas, de la Ley de Bibliotecas Públicas. En 1913 se da la creación de la Ley 4 de ordenamiento del inventario de archivos, su arreglo y el acceso al público. Esto por la necesidad de preservar los documentos. En 1920 surge la Ley 47 con el fin de proteger el patrimonio documental y artístico. En 1923 se crea la Ley 45, la cual establece que los documentos bancarios deben conservarse. En 1932, la Ley 40 reconoce la propiedad a través de matrículas inmobiliarias para identificar rápidamente la historia jurídica de los inmuebles, incluyendo también el registro y reformas civiles de las personas. En 1936 surge la Ley 14, la cual refuerza la Ley 47 de 1920. Esta ley aprueba el Tratado Internacional sobre Protección del Patrimonio Cultural. En 1950, el decreto 2527 autoriza el uso de microfilm de los archivos y les da valor probatorio. En el año de 1958, la biblioteca Luis Ángel Arango se convirtió en la biblioteca más importante y desarrollada del país. En 1986, el decreto 1333 ordena cuidar los archivos y mantenerlos en perfecto estado en las alcaldías. En 1989 se da la Ley 80, por la cual se crea el Archivo General de la Nación. En 1990 se dan las normas sobre organización de archivos, en donde a través del decreto 1777 se señalan los objetivos del Archivo General de la Nación. En 1992 inician las operaciones en el Archivo General de la Nación como establecimiento público. En 1994 se da el reglamento de archivos a través del Acuerdo 07 del 29 de junio, por el cual se adopta y se amplía el Reglamento General de Archivos. En el 2000 surge la Ley General de Archivos 594, con el fin de establecer los parámetros y principios fundamentales que regulan la función archivística en Colombia. En el 2012 surge el decreto 2578 del 13 de diciembre, por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos y se deroga el decreto 4124 de 2004. En el año 2014 se expide la Ley 1712, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. En el 2015 se da el decreto 1080, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, el cual unificó la normatividad expedida en el sector cultura de Colombia, incluido una parte de la gestión documental. Basándonos en la definición de la Enciclopedia del Banco de la República, el Estado se define como un conjunto social que ocupa un territorio específico y reconocido, legitimado por un poder político público. Este sistema se basa en normas con respaldo jurídico para asegurar el orden social. Además, puede interpretarse como una organización de sociedad que incluye elementos como la población, el territorio, el poder, el derecho político y el reconocimiento, que van más allá del mero control del poder por parte del gobierno y las autoridades, en donde no solo se crean, sino que se establecen parámetros y normas que facilitan una convivencia armoniosa entre la libertad y el poder.
Según la Constitución Política de Colombia, Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, y en la prevalencia del interés general. A los estados se les atribuyen estas características generales. Poder ordinario, que se constituye a través de la asociación de personas. Autonomía. Un estado crea sus propias leyes. Poder de coacción. Puede ejercer la ley de manera legítima para hacer cumplir la ley. Centro de poder político. Estos centros se ubican por lo general en la capital de un estado. Límites físicos. Su acción legítima está restringida al área geográfica que administra y a sus habitantes. Soberanía y defensa. Cuentan con fuerzas armadas que puedan garantizar el ejercicio del poder soberano, la defensa y preservación de su existencia. Según el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, los estados tienen como fin servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política y administrativa. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. El nivel y estructura del Estado está conformado de la siguiente manera. La rama del poder público, en donde se encuentra la rama ejecutiva, la rama legislativa y la judicial. Los órganos autónomos e independientes, en donde se encuentra el Banco de la República, la Comisión Nacional del Servicio Civil, las corporaciones autónomas regionales, los entes universitarios autónomos, la Autoridad Nacional de Televisión, la Organización Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. Los organismos de control, en donde se encuentra la Contraloría General de la República, la Auditoría General de la República y el Ministerio Público. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, donde se encuentra la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición Civil, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, y la Jurisdicción Especial para la Paz. La pirámide de Kelsen clasifica las normas jurídicas según su jerarquía, en donde las de rango superior se encuentran en la cúspide y las de menor rango se encuentran ubicadas en sus niveles inferiores. Su estructura está organizada de la siguiente manera. La Constitución, que tiene como función designar los órganos encargados de crear las normas generales, determinando el proceso que deben seguir. Las normas generales, que al igual que la Constitución, determinan los órganos y el proceso, y adicional el contenido de las normas para las autoridades. Los decretos ejecutores, que incluyen los reglamentos de las leyes, los actos judiciales y administrativos, que son las decisiones tomadas por los jueces, los tribunales y las autoridades administrativas, y las normas con interés de parte, que tratan sobre el negocio jurídico y los actos de ejecución. Las normas en la pirámide de Kelsen se clasifican de la siguiente manera. La Constitución Política, que es la norma de las normas, los tratados internacionales, las leyes que son expedidas por el Congreso de la República, los decretos legislativos, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos municipales, las resoluciones y las circulares. El gobierno abierto se define como un modelo de gestión gubernamental que tiene como objetivo fomentar la transparencia, la participación de los ciudadanos y la colaboración entre el gobierno y la sociedad. Su estructura está basada en la transparencia y los datos abiertos, la rendición de cuentas, la participación ciudadana,
y la tecnología e innovación pública. En el marco normativo de gobierno abierto se encuentra la Constitución Política de Colombia en sus artículos 20 y 74, en donde se consagra el acceso a la información como derecho fundamental. En la Ley 1581 del 2012, que trata sobre la protección de datos personales. La Ley 1712 del 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. La Ley 1757, que trata sobre la promoción y protección del derecho a la participación democrática. También se encuentran los decretos 103, 1078 y 1081, todos estos del año 2015. También se encuentra el decreto 415 de 2016 y el COMPES 3920 del 2018, que trata sobre la Política Nacional de Explotación de Datos Big Data. También se encuentra el decreto 1008 de 2018, que trata sobre la política de gobierno digital y es un decreto único reglamentario del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones. El concepto de transformación digital involucra un proceso de explotación e integración de tecnologías digitales. Tiene la capacidad de crear nuevas formas de cómo hacer las cosas en el Estado. La transformación digital genera nuevos modelos de desarrollo, procesos y además crea nuevos servicios de gobierno digital, como lo es a través de la digitalización, en donde se convierten los datos y procesos análogos en formatos que pueden ser gestionados y entendidos por máquinas. Esto mediante el uso de nuevas tecnologías, en donde también se incluye el uso generalizado de la inteligencia artificial. Hablando de su marco normativo, el MINTIC expide el decreto 1263 de 2022 para definir los lineamientos y estándares aplicables a la transformación digital pública, por el cual se adiciona el título 23 a la parte 2 del libro 2 del decreto 1078 del 2015, decreto único reglamentario del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto con el fin de definir lineamientos y estándares aplicables a la transformación digital pública. El decreto considera temas como la infraestructura de datos, la interoperabilidad, proyectos sobre digitalización y automatización de trámites, el uso de mecanismos de agregación de demanda, el uso de servicios en la nube, planeación institucional, sandbox regulatorios e inteligencia artificial como los lineamientos y estándares aplicables a la transformación digital pública. Todo esto en total armonía con la política de gobierno digital. La posibilidad que tienen los ciudadanos de acceder a la información sobre la administración pública demuestra el nivel de democracia que existe en un país. En el nuestro es todo un reto para el Archivo General de la Nación la cobertura e implementación de una política archivística. La gestión documental ha dado un gran énfasis a sus programas a través de archivos sistematizados y actualizados, por medio de los cuales se busca que los servicios al ciudadano sean óptimos y que el Estado sea mucho más eficiente y transparente. Evaluar continuamente el desempeño en la administración pública es de gran importancia para conocer su eficacia y su proyección hacia el futuro. Esta labor solo se puede realizar si existe información veraz y confiable sobre el funcionamiento de estas entidades. Para obtener esta información de calidad, las entidades públicas deben contar con archivos actualizados y sistematizados, y de no ser así, se podrían presentar casos de corrupción administrativa por actos como la evasión de responsabilidades a través del encubrimiento de información o como por ejemplo a través de la destrucción de evidencias. Por esta razón, es de suma importancia que los archivos de las entidades públicas se encuentren en óptimas condiciones. La implementación de tecnologías de información y comunicación TIC en la administración pública y la obligación
de modelos de gestión de gobierno electrónico han llevado a que la mayoría de los documentos digitales cumplan su ciclo de vida de manera electrónica. Esta política tiene como objetivo principal la puesta en marcha de mandatos legales a través de la definición de un marco de actuación institucional en el área de la gestión documental por medio de la eficiencia administrativa, la implementación de estándares para la gestión documental electrónica en armonía con la estrategia de gobierno en línea y la mejora y fortalecimiento de los archivos públicos. Entre sus objetivos se encuentra ayudar en la construcción de la sociedad de la información y el conocimiento, fortalecer y modernizar el Sistema Nacional de Archivos, establecer alianzas estratégicas con instancias gubernamentales pertinentes para el desarrollo misional de la entidad, armonizar la Ley General de Archivos con el Sistema de Control Interno Estatal, el Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Administrativa. La implementación y cumplimiento de lo establecido en la Ley de Transparencia, Ley 1712 del 2014, en el marco del Sistema Nacional de Archivos. También el fortalecer el modelo conceptual y operativo en armonía con la estrategia de gobierno en línea, en lo relacionado con gestión documental. La definición y fortalecimiento de las competencias y habilidades de los que trabajen en los archivos de las entidades públicas. Y bien, así hemos llegado al final de este video. Espero que haya sido de gran provecho. Hasta pronto.